Buenos días, Máster. Soy la estudiante Cristel Uday y el día de hoy le voy a hablar acerca de las normas APA, séptima edición. ¿Qué son las normas APA? Las normas APA constituyen un sistema del estilo desarrollado por la Asociación Americana de Psicología, de ahí sus siglas APAS, que sirven para la redacción científica. Este sistema establece directrices precisas para la presentación formal de documentos, incluyendo citaciones, fuentes, referencias, organización del contenido y aspectos de redacción, como el uso del lenguaje inclusivo, la claridad y la objetividad. ¿Cuál es el objetivo de estas normas APAS? Es garantizar la claridad, coherencia y credibilidad en los textos académicos, evitar el plagio mediante el uso correcto de citas, referencias, facilitar la lectura y comprensión de trabajos científicos. ¿Por qué son importantes? Porque dan validez académicas al trabajo, por la claridad y la consistencia, porque permite también rastrear las fuentes usadas, porque demuestran la honestidad intelectual, también la ética, y estandariza cómo presentan las tablas, gráficos, citas y bibliografías. Como podemos observar aquí, tenemos un formato general de un documento APA en séptima edición, donde tenemos que el tamaño del papel tiene que ser tamaño carta papel 21 por 59 centímetros por 27.94 centímetros. Tenemos que las fuentes y el tamaño de las fuentes tiene que ser Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern de 10 puntos, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Sans Unique 10 puntos. El espaciado y el interlineado tiene que ser de 2.0 sin espacios entre párrafos. Tenemos que la alineación siempre va a la izquierda sin justificar y la sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros y la sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. Tenemos las abreviaturas también que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el capítulo con su abreviatura CAC, edición, edición revisada, editor, traductor, track, sin fecha, s.f, página, abrimos paréntesis, pp, cerramos paréntesis, volumen, vol, número, num, parte, pt, y suplemento, sub, Aquí, como podemos observar en este ejemplo que tenemos aquí, los márgenes son de 2.54 centímetros cada uno. Dentro de la estructura que nosotros tenemos de un trabajo académico con normas APA, séptima edición, tenemos la portada. En la primera página del trabajo, es la primera página del trabajo donde nosotros vamos a presentar los datos principales del autor o de los autores y el documento. Esto contiene el título del trabajo, que siempre tiene que estar centrado y tiene que estar en negrita, el nombre del autor o los autores, la afiliación institucional, es decir, la universidad, la facultad, la carrera, el nombre del curso, el nombre del docente y la fecha de entrega. Todo esto tiene que estar centrado a doble espacio en la mitad superior de la hoja. También nosotros tenemos aquí el resumen. Dentro del resumen nosotros tenemos que tiene que ser breve, claro, el contenido del trabajo, porque va a permitir al lector tener una idea general del tema, objetivos, metodologías, resultados y conclusiones principales. Las características es que tiene que tener entre 150 y 250 palabras. El escrito del párrafo tiene que ser único y sin sangría. Se va a colocar en una página nueva después de la portada y tiene que debajo de esto incluir de 3 a 5 palabras claves. Aunque en el resumen es común en tesis o en artículos científicos, en los trabajos universitarios siempre puede ser opcional. También tenemos dentro del resumen, tenemos el tercer punto como el contenido. Dentro del contenido nosotros tenemos prácticamente la introducción, que es la sección inicial del cuerpo del trabajo, donde se presenta el tema, su justificación, los objetivos, si aplica la hipótesis o las preguntas de investigación. Dentro de la introducción tiene que estar un contexto general del tema, planteamiento del problema, objetivo general y específico, la importancia del estudio y la metodología de forma breve y no se titula como introducción en APA, simplemente se comienza el texto debajo del título principal del trabajo.
También dentro del contenido nosotros tenemos el desarrollo o el cuerpo de trabajo, o más conocido como marco teórico, que es la parte más extensa y argumentativa del trabajo. Aquí vamos a presentar los contenidos, las ideas, los análisis y discusiones basadas en fuentes confiables. Esto de aquí puede incluir marco teórico o antecedentes, puede incluir también la revisión de la literatura, el análisis y discusión del tema, el uso de las citas de referencias constantes, los subtítulos en negritas los subtítulos en negritas para organizar las secciones, y el encabezado jerárquico en negrita. Siempre tiene que estar en negrita, título 1 o título 2. Dentro del contenido, nosotros también vamos a tener todo lo que son las conclusiones. Es la parte final del trabajo, donde se resumen los hallazgos o aportes principales, y se responde a los objetivos planteados y se reflexiona sobre las importancias o lo que implicó el tema. Debe incluir también síntesis de ideas principales, respuestas a la problemática inicial, los aportes o las recomendaciones y los límites de estudio. Se tiene que evitar también repetir exactamente lo que ya se dijo. Hay que ser claros y directos. Como cuarto punto dentro de nuestra estructura del trabajo académico con normas APAS, tenemos las referencias, que es el listado ordenado de todas las fuentes que nosotros vamos a utilizar, los que vamos a citar a lo largo de todo nuestro trabajo. En esta sección debemos seguir estrictamente el formato APA. Siempre comienza en una nueva página, tiene un título centrado y tiene que estar la palabra referencia centrado y en negrita y ordenado alfabéticamente por el apellido del autor. Y siempre se va a usar la sangría francesa en las referencias. Luego nosotros vamos a tener dentro de esta estructura los anexos. Los anexos suelen ser en muchas ocasiones opcionales, donde nosotros vamos a anexar materiales complementarios del trabajo, como los cuestionarios utilizados, las tablas muy grandes, las entrevistas compuestas, las imágenes, los gráficos. Cada uno de estos tiene que estar con su título. Puede ser tabla 1, tabla 2, imagen 1, imagen 2, apéndice 1, apéndice 2. Tiene que estar centrado y en negrita. Y se menciona dentro del texto cuando corresponde. Luego de esto, les voy a presentar un ejemplo de los encabezados. Como nosotros podemos ver aquí, el formato de cada uno de los títulos según las normas APA séptima edición. Cada uno de los niveles de los títulos tiene su propio formato. Ahí me veo bien. Tiene su propio formato, tal y como se indica en la imagen que tenemos aquí. En el primer nivel lo tenemos centrado, con mayúscula en negrita y obviamente con minúscula, y el texto comienza siempre en un nuevo párrafo. En el segundo nivel tenemos el encabezado alineado a la izquierda con negrita, mayúscula y minúscula, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. En nuestro tercer nivel nosotros tenemos nuestro encabezado alineado a la izquierda en negrita, en cursiva, tipo oración. El texto comienza en un nuevo párrafo. En nuestro cuarto nivel lo tenemos alineado a la izquierda con sangría negrita tipo oración, finalizando con un punto. Y el texto comienza en la misma línea y continúa según el párrafo. Y nuestro quinto y último nivel del encabezado lo tenemos alineado a la izquierda con sangría negrita cursiva tipo oración y punto final, y el texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. También tenemos aquí las tablas y figuras. En ambos casos vamos a mantener la misma estructura: número, título, contenido y nota. Las tablas y gráficos, según APA séptima edición, pueden ir dentro del cuerpo del trabajo justo después de ser mencionadas, o bien al final del trabajo después de las referencias, según la indicación del docente. Aquí les voy a presentar unas citas textuales narrativas en este formato. En este formato se le da énfasis al autor. El apellido del autor se integra a la oración como parte de la narrativa y el año de publicación. Se colocan inmediatamente después y entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo de la cita. Como podemos ver aquí, la cita más corta tiene menos de 40 palabras. Según Brown, el año lo tenemos entre paréntesis, 2021. La inteligencia artificial
esta referencia entre los límites de la relación. Tenemos las citas textuales parentéticas, es un formato en que se le da en cambio más énfasis a la información o en el texto citado, el apellido del autor, el año de la publicación y el número en las páginas que se incluyen junto entre paréntesis y al final de la oración de cada cita. Como por ejemplo, con varios autores, un reciente estudio destacó que la colaboración interdisciplinaria es fundamental para abordar los desafíos complejos de la sostenibilidad urbana en el siglo 21. Entre paréntesis tenemos al autor García Torres y Vargas del año 2022, en el P.34. Cerramos paréntesis. Tenemos también las referencias, que dentro del trabajo académico las referencias son siempre el conjunto organizado de los datos que vamos a describir cada fuente citada con el fin de otorgar el crédito a los autores y brindar a los lectores la posibilidad de rastrear información original. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que van a componer estas referencias? El autor, quién es el responsable de la obra, la fecha, cuándo se publicó, el título, cómo se llama la obra y la fuente donde se la puede localizar, como por ejemplo frick.u, entre paréntesis tenemos el año 2015 y el título es El diseño de la investigación cualitativa, que lo podemos encontrar en Ediciones Morata S.L. Luego de esto vamos a tener las diferencias entre las referencias y la bibliografía. En un trabajo académico las referencias recogen exclusivamente las fuentes citadas, mientras que la bibliografía puede abarcar también textos consultados como sustento. Bajo el estilo APA existe la norma que cada autor citado aparezca en las referencias y que cada referencia tenga su mención dentro del escrito, perdón. El ejemplo de referencias que les voy a presentar a continuación. Como podemos ver aquí, el ejemplo de referencias siempre tiene que tener un orden alfabético, tiene que tener la sangría francesa y tiene que tener doble espaciado. Muchísimas gracias, Máster, por haber escuchado mi presentación. Dios me la bendiga.